Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lindsay y esto es Compilándome. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de mi relación más tóxica, que es con el inglés. Bueno, esto ha sido un poco muy complicado porque desde pequeña ha sido una relación como que quiero aprender, pero no puedo. Quiero aprender, pero no puedo. Quiero aprender, pero no puedo. Y digamos que ha sido un poco frustrante porque mi hermano mayor y mi hermano menor aprendieron inglés de una manera muy como empírica, viendo videos, viendo series, viendo películas, leyendo libros, o sea, ese tipo de cosas. Y yo no, a mí simplemente no me fluía aprender el idioma. Bueno, no me fluye porque si digo, no, es que ya sé inglés. I don't know. I don't know. Entonces, sí, digamos que si nos remontamos a mi pasado con el idioma, diría que todo empezó en el colegio. En el colegio como que yo hacía las cosas como pues por hacerlas, como que nunca ha sido como algo que yo he dicho, es que el inglés me encanta, qué idioma tan fascinante, tan increíble. No, la verdad es que no lo siento así ni con el inglés ni con ningún otro idioma. A mí me gusta hablar en español, el español es lo mío, amo el español, pero sí, como que yo estudiaba lo básico. Siempre en mi cabeza el inglés ha funcionado como las matemáticas, como el presente es el objeto, el verbo y el complemento. Sujeto, verbo, complemento. ¿Sí? Como que yo así asimilo la gramática del inglés, pero yo me he dado cuenta que sí, pero no. O sea, como que el inglés tiene muchas excepciones. Es como, esta es la plantilla, esto funciona así, pero en este caso es diferente, en este otro es diferente, en este otro lo puedes hacer así. Entonces, como que, pues mi técnica no ha funcionado tanto. ¿Funciona? Sí, pero no tanto. Como tal para aprender el idioma. Puede que yo entienda algo, puede que yo, sí, pero como tal hablar el idioma ha sido complicado. También cuando yo era pequeña, yo no sé si ustedes pasaron por eso, pero habían como unos señores que iban a los colegios públicos sobre todo, bueno, supongo que a los privados también, pero pues en mi caso yo estoy en el colegio público. Iban al colegio y decían como, bueno muchachos, esta es la oportunidad de sus vidas para aprender inglés. Entonces iban y le ofrecían a uno un curso, no sé qué. Yo siempre decía, sí, vayan a mi casa, mis papás van a hablar. Mis papás iban y decían como, no, es que el curso vale en ese entonces, pongámosle, no sé, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos era muchísimo, muchísimo dinero para mis papás. Entonces no se podía. Y pues nada, entonces como que yo lo hice varias veces, lo intenté varias veces, pero pues no, pues nunca habían los recursos para hacerlo. Y pues hoy en día lo entiendo. Pero en ese entonces era como, oh, pero yo quiero, yo quiero, yo quiero. Porque en verdad, o sea, siento que tal vez en ese entonces, si me hubieran motivado más como ese gustico y hubieran hecho otras cosas, no sé, para motivarme como esas ganas de aprender inglés, tal vez hubiese sido diferente, pero pues digamos que para mis papás como que en ese entonces no fue importante que yo aprendiese otro idioma, entonces pues ahí quedó todo. Luego, en mi adolescencia, como que yo seguí negada con el idioma, no sé qué. Un día en una clase de inglés me tocó aprenderme una canción. Me acuerdo tanto. Dijeron como escojan cualquier canción y se la aprenden en inglés. Y yo escogí el remix que hay entre Victorious y iCarly. No sé si se acuerdan de qué canción hablo. Pero esa canción es increíble. A mí me encantaba en ese entonces. Bueno, hoy en día también me gusta, pero ya no la escucho. Y entonces yo escogí esa canción y yo me la aprendí de memoria y yo era, Dios mío, pero es que yo nunca hice como el esfuerzo por entender qué era lo que decía la canción, qué era lo importante. A ver, Caterine, Dios mío. Entonces, pues sí, como que yo me aprendía y así funcionaba todo lo que tenía que ver con el inglés en cuanto al colegio. Cualquier exposición, cualquier examen, o sea, yo todo me lo aprendía de memoria. Si tenía que exponer, yo hacía unas fichas bibliográficas y me aprendía qué era lo que tenía que decir
pero no en cuanto a que lo entendiera, sino que repetía y repetía y repetía y repetía. Y así, o sea, como siempre tenía buena memoria, entonces como que ahí, por ese lado, check. Tuve buena memoria hasta que un día me tocó inglés con un profesor y él, su metodología para aprendernos los verbos en presente, pasado y participio, era que nos daba una hoja, lista, 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 y el examen era, habían cuadritos sin rellenar y uno tenía que poner la respuesta. Pues para eso sí mi cerebro dijo, no voy a funcionar, no quiero, no me gusta. Entonces, no. Y cada vez que me hacían ese examen, volvía y lo perdía, y volvía y lo perdía, y volvía y lo perdía. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Ya fue, no quiero más esto. El día que tocaba la recuperación, ya el final de año, ya, o sea, solamente había perdido 3 materias para ese año. Y hice la recuperación de las otras 2 materias y eso dije, que sea lo que Dios quiera, porque la recuperación también era el mismo examen, la misma hoja, verbo. Todavía me acuerdo y me da... Entonces yo dije, esto no va. Para ese entonces, como, pues yo no sé si todavía funcionará así, pero como que del curso podían perder nada más X porcentaje de personas. No sé, creo que era como el 4% o algo así. Y yo, como no era tan desjuiciada y solamente había perdido inglés, alcancé a entrar dentro de las personas que no perdieron el año. Entonces, no, yo emocionadísima. Luego, pues tuve inglés con otro profesor, ya la metodología era distinta, no sé qué, entonces, pues ahí todo bien. Como que hacer libros, crear oraciones, como que eso se me daba bien. Entonces, luego salgo del colegio, entro a la universidad y entro a inglés. Porque pues tocaba hacer 3 semestres de inglés. Entro al primer nivel, normal, es lo sencillo, eso son cosas que yo de una u otra manera gramaticalmente lo tengo como muy claro. Inglés básico, bien. Luego entré a nivel 2 y ahí conocí a un amigo, Andrew. Entonces un día yo me acuerdo tanto que me tocó una exposición, nos tocaba hacer una receta y llevar también el producto hecho. Entonces yo preparé la receta en una ficha bibliográfica como siempre, el mismo método, o sea, yo estaba convencida de que ese era mi método. La ficha bibliográfica, escribí lo que quería decir, empiezo yo a leer, me lo aprendo en el Transmilenio todo el tiempo, repita y repita y repita. Listo, yo llegué a la clase, me veo con mi compañero y me dice, mira, esto lo vas a decir tú y esto lo voy a decir yo. Como él sí sabía inglés, entonces dijo, no, pues, tú di nada más los ingredientes y la receta la digo yo. Y yo, no, o sea, mi cerebro explotó porque yo obviamente había preparado todo un tema. Yo en inglés no me siento lista para hablar yo sola. Entonces dijo, no pasa nada, voy a leer. Voy a ir y voy a leer los ingredientes de... no, era un arroz de leche. Entonces empiezo y decía como... 1 sugar. Entonces yo, como estaba leyendo, empecé a leer tal cual como yo lo veía. Y el número estaba en número y no en letra. O sea, no estaba escrito sino en número. Entonces yo saco y empiezo a leer. Entonces dice como... 1 sugar. Todo el salón se rió de mí. Y yo, bueno, yo también me reí de mí porque, o sea, qué pendeja. Pero es que yo estaba viendo los números en español. Y luego, entonces empiezo. No sé. 2 cups rice. No sé, es que no sé inglés, ¿ven? No sé inglés. El punto es que decía eso, ¿sí? Entonces yo leí 2 cups rice. Claro, otra vez. Y me pasó, eran como 10 ingredientes. Con los 10 ingredientes me pasó exactamente lo mismo. Entonces, claro, entonces todo el mundo ríe así, y yo. Qué vergüenza. Pero bueno. En inglés 3, pues como que me tocaba en otra sede diferente a la mía.
y por inasistencias perdí. Porque si tú llegabas 5 minutos tarde ya era inasistencia ya. Y yo pues no me molesta en pelear. Entonces yo dejé perder esa materia, la volví, la vi y pues nada, era la misma metodología, una hoja, un examen, llenar preguntas, opción múltiple y listo. Entonces por ese lado pasé. Luego, antes de graduarme de la universidad, yo dije, tengo que aprender inglés porque para mi carrera es importante el inglés. Otra vez, mi 18º intento para aprender inglés. Entonces me ofrecieron, bueno, no me ofrecieron, yo estuve como averiguando diferentes cursos en diferentes academias y le pregunté pues a mis amigos y me recomendaron Smart Academy. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad, porque ya para ese entonces iba a empezar a trabajar, entonces tenía el dinero para pagarla, no sé qué. Pago el curso, empiezo. En mi último semestre de universidad iba 2 horas a clase y listo. Entonces el resto del día yo se lo dedicaba al inglés. Entonces llegué, avancé de 16 unidades, había avanzado como a la 10ª, súper juiciosa, súper... Yo iba y hacía mis exámenes, no sé qué. Y me di cuenta muchas cosas, o sea, muchas cosas. Lo primero, que pues primero no sabía nada de inglés. O sea, uno estudia 11 años inglés en el colegio y yo no sabía nada. Los 3 semestres de universidad, nada. Todo literalmente a la basura. Entonces yo fui como, ok, entonces esta no es la forma, esta no es la solución. Y entonces dije como, esta metodología a mí me gusta, son como que es un repitis del repitis, porque tú vas a tu clase, pero al mismo tiempo estás en la clase de otros 5 compañeros, si es que todos los que agendaron la clase van a la clase. No sé si me hice entender. Entonces, digamos, yo iba, en mi clase era presente perfecto. Y resulta que el de otro compañero era modales. El de otro compañero era gerundios y así. Entonces como que todo el tiempo estabas repasando tanto tu tema como los otros temas, pero de tu mismo nivel, obviamente. Y así como que yo fui aprendiendo. Y llegó un punto en el que no sé qué me pasó, pero dejé de ir a clase. O sea, no me acuerdo cuál fue el detonante para yo dejar de ir a clase. Y ahí, a partir de ahí, perdí mi ritmo. Ya me ha costado más ser constante. Vuelvo y cuando me toca la hora del examen, siempre me pongo como nerviosa, como que considero que no sé lo suficiente para pasar el examen. Y me da miedo, genuinamente me da miedo no pasar el examen. Y al final siempre lo termino pasando. Y me pasa siempre. Pero eso es más que todo porque yo siento que yo dudo mucho de lo que soy capaz o de lo que sé, porque pues los exámenes son orales y aquí su señorita ni siquiera es capaz de pensar en español, mucho menos en inglés. Formar toda una oración en inglés, eso es very difficult. Y cuando tú estás aprendiendo otro idioma tienes que como que sumergirte en ese idioma, ¿ven? Ni siquiera sé hablar español. Sumergirte en ese idioma para que tu cerebro haga como un switch y empieces a pensar en ese idioma en lugar de traducir, que es lo que actualmente me pasa a mí. Se me olvidan las palabras, me cuesta mucho recordar el significado de cosas, todavía no logro asociar como objetos y que, o sea, yo pienso en un objeto y que se me venga a la mente la palabra en inglés. Eso todavía no lo he logrado. El tema del vocabulario es súper importante porque a la hora de tú desarrollar una idea, si no tienes las palabras para expresarlo, se te va a complicar aún más. Y más si te pasa como a mí que estás traduciendo. Entonces, yo tengo una frase y empiezo, ¿cómo se dice esto en español? Digo, ¿cómo se dice esto en inglés? ¿Cómo se dice esto en inglés? Y empiezo a traducir palabra por palabra. Pero resulta que hay una palabra que yo no recuerdo. Entonces ahí es cuando te quedas pensando como, bueno, ¿y qué? Y empiezas...
Y lo que pasa es que si tú no estuvieras traduciendo, sino simplemente fueran ideas que llegaran a tu cabeza, con el vocabulario que ya sabes, podrías decir eso mismo, pero de otra manera. O sea, no tal cual como lo piensas en español, pero sí te podrías hacer entender. Entonces, sí, como que eso ha sido lo que más se me ha dificultado. Independientemente de todo, a mí me ha gustado la metodología ¿de qué? De SMART. Y me imagino que todas las academias pues funcionan igual. Porque en los temas, cuando te explican el tema, te lo ponen como en un escenario. Digamos, cuando yo aprendí el Would, yo lo aprendí como si tú quieres ir a un restaurante y pedir que te den algo. Entonces, I would like a bread. Sí, o sea, como que el hecho de poner en el contexto, en situaciones donde tú vayas a utilizar el idioma, como que lo hace más sencillo. Y no solo gramática y gramática y gramática, que sí, la gramática es importante. Pero como que las situaciones reales son las que te ayudan a aprender más. Y pues nada, o sea, como que aún sigo en el proceso y probablemente voy a seguir en el proceso muchos años más hasta que mi cerebro diga como, Lindsay, ya es hora. Es hora, nos vamos a poner juiciosos a aprender inglés. A veces veo muñequitos en inglés, me encanta ver Jefe en Pañales en inglés, Matilda también la veo en inglés porque ya sé de qué se trata la película, como entiendo qué están diciendo como tal en español, entonces para mí es más fácil como entenderlo en inglés. Y bueno, y como que trato de ahora no solamente repetir y repetir, sino entender lo que dice. Digamos, la última canción que sacó Karol G, la de Papacito, como que yo normalmente canto entonces en lugar de hacer eso dije no, me voy a aprender qué es lo que dice, pero entendiendo qué es lo que está diciendo, porque cuando yo trato de recordar, lo que recuerdo es lo que dice y no como tal las palabras individualmente. No sé si me hago entender. Entonces, por ejemplo, I want you and not just for a little, touching your body is my desire. Entonces, sí, como que entender qué es lo que está diciendo y aprendértelo como que te ayuda también. Igual como es una latina hablando en inglés, ella no lo habla como tan... ¿cómo sería la palabra? Como tan... como listening. One. ¿Qué entendieron? One. Porque eso también pasa mucho en los listening. Como que ella vocaliza bien, se le entiende bien lo que está diciendo. Igual eso me pasa mucho con los profesores. Porque, digamos, bueno, todo esto para... Como que la conclusión es que, primero, lo que más se me dificulta es pensar en inglés. Y asimismo poder hablarlo, escribirlo. Aunque escribirlo es un poco más sencillo, pero con ortografía. Porque me cuesta decir como... ¿Primero va la H o primero va la T? Esta palabra se escribe con W y así empiezo. Pero digamos que me fluye más las ideas escribiendo. Escuchando, pues digamos que los profesores hablan súper bien, como que le hablan a uno como uno puede entender, o sea, como a su nivel. Entonces, por ese lado, súper bien. Y entonces, pues nada, mi recomendación, si es que quieren aprender inglés, es primer paso, no sean como yo. Segundo paso, sumérjanse en el idioma. Yo sé que es difícil, yo más que nadie lo sé, es muy, muy, muy difícil, pero no imposible. Tal vez en otro capítulo les cuente cómo va mi evolución en el pensamiento de ideas en inglés. O sea, tener la capacidad de decir esto mismo, pero en inglés. Because I hate English. Bueno, y no siendo más por este episodio, espero les haya gustado, los haya entretenido, se haya burlado un poco de mí, de mis historias, de mi proceso con el inglés. Espero el suyo sea diferente, espero ustedes ya sepan inglés porque es una habilidad muy, muy, muy importante en la vida, que aunque pues uno no quiera, de verdad es que se necesita, es súper importante tanto para conseguir un mejor empleo
como para poderte comunicar con otras personas, para aprender nuevas cosas, porque hay muchas cosas que solo están en inglés. Por ejemplo, en mi carrera, los indios hacen contenido. Obviamente yo no hablo inglés para entender qué es lo que me están diciendo, cómo se hace esto. Entonces el tutorial es hacer exactamente lo que dice el indio, pero porque sigo el tutorial de la pantalla de le da clic aquí, le muevo aquí y le doy aquí y así. Porque es que si fuera por lo que él me está diciendo, no entiendo nada, no entiendo absolutamente nada. Y pues nada, ver películas, escuchar música, pero genuinamente, porque lo que les digo, yo escuchaba Katy Perry, Dua Lipa y esa era mi música, esas eran mis canciones, porque genuinamente no estaba poniendo atención ni a lo que decían y tampoco me importaba cómo aprenderme realmente la letra de la canción, sino solamente tararear. Ya, conclusión, aprendan inglés. Bueno, entonces espero les haya gustado mucho este episodio. Nos vemos en el siguiente y recuerden que esto es Compilándome.